¿Qué les parece si nos ponemos de pie una vez más para poder tener la lectura de la palabra del Señor? Y lo vamos a tener en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 17. Mientras que usted lo encuentra, yo quiero decirles que hoy quiero compartir con ustedes 4 enseñanzas de este largo camino y sorpresivo camino que Jesús tomó para llegar hasta esta tierra. Así que eso es lo que vamos a estar viendo a través del mensaje, pero antes vamos a leer esta porción de la Biblia. Ahora quizás usted dirá: pastor, este es una lista de nombres, ¿verdad? Es la genealogía de Jesús. ¿Para qué vamos a leer eso? Mejor pasémonos al capítulo 2 del nacimiento de Jesús. Pero no quiero que se apure. Quiero que me escuche, que tenga paciencia, porque usted va a ver la razón por lo cual esta serie de mensajes empieza con esta lectura bíblica. Preste atención a lo que vamos a hacer y vamos a leer. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo. Libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró ¿a quién? ¿O de quién? De Tamar, dice, a Fares y a Sara. Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Verso 4. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Verso 5. Salmón engendró de Raja a Boz. Boz engendró de Ruth ¿a quién? A Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafá, Josafá a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la exportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, a Eliaquín, y a Eliaquín a Azor. Verso 14. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró ¿a quién? A José. ¿Marido de quién? María. De la cual nació Jesús. ¿Llamado qué? El Cristo. Verso 17. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Aún las genealogías están puestas por un propósito y una razón. Porque tu palabra no tiene errores, porque tú decidiste incluir estos nombres en esta lista con un propósito y con una razón. Líbranos de desechar cualquier palabra escrita, porque son palabras de Dios. Gracias por ella. Háblanos, anímanos, exhórtanos, aliéntanos con tu palabra. Y cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos con una idea clara de lo que tenemos y de lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. El primer regalo de la Navidad fue el más grande de todos. El regalo de un Salvador. Así que antes de que ustedes envuelvan los regalos debajo del árbol, ¿verdad? Oremos para que tengamos esos regalos en esta Navidad, ¿verdad? Quiero que me ayude, que juntos descubramos y abramos y disfrutemos el regalo que Dios le dio en Navidad. El regalo del Salvador. Ahora, antes de ello, yo quisiera que usted me ayudara a pensar, a describir cuando una historia es grande, es fabulosa, es entusiasmante. ¿Qué características tiene esa historia? ¿Qué debe contener esa historia? Yo sé que todos nos gustan las historias, pero hay historias
que realmente llama nuestra atención. ¿Qué debe contener esas historias? Vamos, cualquier idea. ¿Qué debe tener es una historia que nos cautive, nos llame la atención? ¿Ah? Acción. ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Fuerte. Protagonista, ¿qué más? Bueno, muchas cosas podríamos decir de esas grandes historias. Yo tengo algunas descripciones. Por ejemplo, que la trama sea interesante, que nos cautive, que nos llame la atención, que estemos desde el inicio hasta el final. El viernes, como algunos de ustedes, estuve viendo una película de Navidad con mi esposa y una historia que nos cautivó. Estuvimos viéndolas desde el inicio hasta el final. Personajes memorables, esos personajes únicos, que cuando aún termina la historia o la película, tú los sigues recordando en tu mente, esos personajes porque llamaron mucho tu atención. Una tensión dramática, hay mucho drama en esa historia y te encanta y no quieres dejarla, tienes que seguir viéndola para ver al final la conclusión satisfactoria. Todos queremos que las historias terminen felices, ¿verdad? Un final feliz. No nos gustan las historias que terminan con un final triste. Nos gustan las historias que terminen con un final satisfactorio, feliz. Bueno, déjeme decirle algo. La historia de Dios es una historia fascinante. Es una historia que nos cautiva por todas las características que tiene esta historia. La historia de Navidad comenzó realmente 1000 años antes de que José y María hicieran su viaje a Belén. Nosotros pensamos que la Navidad inicia cuando vemos al niño en el pesebre, pero la Navidad tiene muchos años más anteriores al hecho del nacimiento de Jesucristo. Y ese camino que emprendió Jesús fue un camino muy largo. Fue un camino sorpresivo, increíble, hasta poder llegar a la tierra. Ahora, abra sus Biblias y mantengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 1, porque Mateo capítulo 1 inicia con la genealogía de Jesucristo. Incluye muchos personajes. Ahora, ¿por qué cita Mateo la genealogía de Jesús? ¿Por qué lo incluye? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué no fue de frente al capítulo 2 o al nacimiento de Jesús? ¿Por qué incluyó esta genealogía? Bueno, cuando nosotros veamos esta historia y veamos estos nombres, vamos a entender por qué fue incluida la genealogía de Jesucristo. Por cierto, todo el Antiguo Testamento conecta con Jesús. No existe en el Antiguo Testamento referencias que no apunten a Jesucristo. Él mismo le dijo a sus discípulos que escudriñaran las Escrituras, refiriéndose a las Escrituras del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, y que descubrirían que todo se refería a Él, todo apuntaba a Él, todas las promesas se cumplieron en Jesucristo, hasta que llegamos al nacimiento de Jesús. Ahora, quiero compartir con ustedes estas 4 enseñanzas de este largo camino que Jesús emprendió para llegar a nosotros. Pero antes, fíjese en el versículo 1 de esta genealogía. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, libro de la genealogía de Jesús. Ahora, en el versículo 16, dice, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. 2 nombres para nuestro Salvador. El primero, Jesús y Cristo. Jesús y Cristo. 2 nombres muy importantes que encontramos en la palabra del Señor. El nombre de Jesús no es cualquier nombre. En griego significa Yeshua, Joshua, Jesús, que significa en hebreo Yahweh, salva, o el Señor es salvación.
Ese es el mismo título que el ángel reveló este mensaje a José en el capítulo 1, versículo 21, cuando les dijo: María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador, Jesucristo, es nuestro Salvador. Amén. Él vino para salvarnos. Pero luego viene el otro nombre, Cristo. La gente piensa que Cristo es el apellido de Jesús, pero no es el apellido de Jesús. Cristo es otro nombre para nuestro Salvador. ¿Y qué significa Cristo? Cristo significa Mesías. El Mesías prometido, el ungido, quien poderosamente libraría a su pueblo de la esclavitud. Así que nos habla de un Salvador, y es el Mesías prometido que vino. Pero dice además en el verso 21, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David e hijo de Abraham. ¿Por qué es importante estos nombres? Porque David fue el rey, el gran rey de Israel. Y la identidad de Jesús tiene que ver mucho con David. La palabra de Dios nos dice que Él es el hijo de David, un rey, y desciende, y de su descendencia vino Jesús. Y en Él se cumpliría la profecía que el reino de David sería edificada casa en el nombre de Dios. Dice: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Jesucristo vino para instalar un reino espiritual que no va a tener fin, que va a continuar por toda la eternidad. Y nosotros podemos decir, somos parte de ese reino. Gloria sea a Dios, porque somos parte de ese gran reino. Pero también cita a Abraham, el padre de la fe, por medio del cual lo haría padre de multitudes, y por medio de él enviaría un rey. La promesa de una línea real se cumpliría en Jesucristo. Dios trabaja por medio de la promesa de Abraham en la historia de Israel, y en última instancia a través de su Hijo, Cristo Jesús. Nada en la historia es accidental. Dios tiene el control, Dios es soberano, Dios está al pendiente de todos los detalles, hermanos. Y podemos ver aquí que a través del linaje de Abraham, que está incluido, y la promesa hecha a Abraham, que de él serán benditas, de su simiente, todas las familias de la tierra. La simiente era Jesucristo, el cual bendeciría a todas las familias de la tierra. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Quién es el centro de la historia, hermanos? ¿Quién es? Jesús. Jesús es el centro de la historia. Yo no soy el centro de la historia. Tú tampoco eres el centro de la historia. Nuestras generaciones no son el centro de la historia. Estados Unidos, por más fuerte que sea, no es el centro de la historia. Mi familia no es el centro de la historia, ni la suya. Mire, millones de personas han venido y se han ido. Millones se han levantado y han caído. Se han levantado reyes, se han levantado reinas, presidentes, dictadores. Se han levantado y han caído. Todos han pasado. Y en el centro de todo se levanta una persona, Jesús el Cristo. Amén. Jesús el Señor. Y esa es la reclamación audaz de Mateo. Y si Jesús es el rey de la historia, debe ser el rey de tu vida. Debe ser el rey de tu vida. Si tú no lo has hecho rey de tu vida, quiera Dios que en esta tarde tú lo hagas rey de tu vida y te rindas al Señor con todo tu corazón. Mateo inicia con la genealogía de Jesús. Ahora, ¿para qué cita la genealogía? Como dije, lo vamos a entender mirando cada uno de estos nombres. Desde el versículo 1 al versículo 17, ¿sabes qué? Aparecen reyes, pero no buenos reyes. Aparecen reyes malvados.
aparecen mujeres y hombres pecadores. Aparece Abraham y aparece David. ¿Quién fue Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Bueno, la Biblia registra que no fue tan perfecto. Abraham fue mentiroso, mintió con su mujer, usó su esposa para poder protegerse, engañando a la gente, diciendo que era su hermana. Ese es Abraham. Pero no solamente Abraham, cita que también Jesús desciende de David. ¿Quién es David? La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David fue un adúltero y encima un asesino. No lo puedo creer. ¿De allí desciende Jesús? Sí, de un mentiroso y de un adúltero. Ahí está, de David y de Abraham. ¿Qué significa esto, hermanos? Muy simple, escúcheme. Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, no vino porque Israel se lo merecía. No vino porque los muchachos se portaron bien y dijo Dios, yo les quiero dar un premio, voy a mandar a mi hijo. No. ¿Sabes qué demuestra esto? Demuestra algo muy simple. Dios no vino por la justicia de Israel, vino a pesar de la pecaminosidad de Israel para salvarnos por su soberana gracia. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque nos ama, porque demostró su gracia, su misericordia. Por eso Él lo hizo, no porque lo merecíamos. A través de las Escrituras vemos la responsabilidad del hombre. El hombre es pecador. El hombre tiene que dar cuenta a Dios por sus pecados. Aún reyes se rebelaron contra Dios y fueron responsables por su pecado. Sin embargo, Dios estaba trabajando en ellos y a través de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está en control. A veces nosotros pensamos que las cosas desagradables y difíciles se han escapado de las manos de Dios. No, hermanos, Dios está en control. ¿Cuánto lo creen? Me encantó la canción que cantó el coro. Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué permite las cosas en nuestras vidas. Así que aquí está la primera enseñanza que quiero compartir con ustedes. Dios usa todo tipo de personas. Dios usa todo tipo de personas. En esta lista vemos que Dios usó a Abraham, usó a David, usó a hombres pecadores, a reyes pecadores, pero también Él usó a personas, incluso no solamente hombres, sino mujeres pecadoras. Mira conmigo tu Biblia en el versículo 3. Te vas a sorprender lo que dice aquí. Dice y menciona en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 6 4 mujeres. La primera de ellas dice Tamar. ¿La ves? Tamar. Tamar es una de las mujeres de las cuales Jesús nació, de su genealogía, de sus ancestros. Tamar es la primera mujer mencionada en su genealogía. Según Génesis 38, fue la nuera de Judá y tuvo un incesto pecaminoso que condujo al nacimiento de unos mellizos mencionados, Farés y Sara. ¿Sabías eso? Dentro de la genealogía de Jesús. Vamos con otra. Mira el versículo 5. Salmón. Oye, me llamó la atención este nombre, hermanos. Ahora cada vez que coma un salmón me voy a recordar, porque este hombre se llamó Salmón. Salmón engendró de Raab. ¿Quién fue Raab? ¿Quién se acuerda? Una prostituta que en Jericó escondió a los espías
israelitas que vinieron a observar la tierra. Y ella dice, por fe, Santiago dice, por fe se salvó, prostituta, dentro de la genealogía de Jesús. Luego tenemos en el versículo 5 otra mujer, Ruth. ¿Quién fue Ruth? Ella fue moabita. ¿Sabes que este pueblo de donde viene Ruth era un pueblo conocido por su inmoralidad sexual? ¿What? Sí, por su corrupción sexual. De ahí viene Ruth. Y que una vez incluso se le prohibió a estos moabitas reunirse con el pueblo de Dios, con los israelitas. ¿Sabes que Ruth pasó una noche sombría a los pies de Booz? Y está dentro de la genealogía de Jesús. La última, Betsabé. Ahora usted no la va a encontrar en el versículo 6, el nombre de Betsabé. Pero Betsabé fue la mujer de Urías. Ella fue traída al palacio y adulteró con David. Y posteriormente mataron al esposo de Betsabé. De ahí viene Jesús. Esa es su genealogía de estas mujeres. Pero falta una, la última. Voltee la página, versículo 16, que dice, habla de María. María también está dentro de su genealogía. ¿Quién fue María? ¿Quién fue María? La madre de Jesús. Ahora, ella fue una mujer soltera y embarazada. Y estuvo rodeada de rumores y escándalos sexuales por todo lo que decían de ella. Hermano, ¿lo ve? Ve la constante, nombre tras nombre. Y hay un tema recurrente, la inmoralidad sexual. En esta genealogía, ¿por qué incluyó el Señor a estas personas? ¿Por qué creen? ¿Por qué estas personas están dentro? Imagínate que vayas a la internet, hagas tu propia búsqueda de tu genealogía y encuentras personas como estas. Bueno, Jesús tuvo esta genealogía. La razón es por la misma razón que tú y yo estamos incluidos en su familia. La gracia soberana de Dios, el amor que nos tiene Dios a cada uno de nosotros, que si bien es cierto somos pecadores, su amor supera nuestro pecado. Así que este es un buen punto para animarnos y reflexionar. Qué importante es que el amor de Dios nos alcanza. Déjame decirte algo, nadie puede irse tan lejos que se puede escapar de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos alcanza donde estamos. Nos alcanza donde nosotros estamos. La primera enseñanza es que Dios usa todo tipo de personas y estamos todos incluidos. Todos incluidos. Damos gloria y honra al Señor. La segunda enseñanza que quiero compartir con ustedes es la siguiente. La intención de Dios siempre fue salvarnos. La intención de Dios siempre ha sido salvarnos. Dios nos ha encontrado, Él nos ha buscado y nos ha encontrado y nos ha salvado. Ahora, la gracia soberana de Dios es la que nos alcanza, la que nos salva. Este fue un árbol genealógico torcido. Este fue un árbol genealógico por medio del cual el Hijo de Dios apareció en las páginas de la historia de la humanidad. Ahora, ¿por qué es importante esta genealogía? ¿Por qué es tan importante para Mateo? ¿Por qué no dijo Mateo: vamos a ocultar esta información, no la vamos a compartir, la vamos a guardar? No, Mateo sabía que sus lectores, sus oyentes eran judíos que habían
se habían entregado a Jesús, habían confesado a Jesús como su Mesías. Estaban sufriendo, perdiendo familias, posesiones, pérdidas de todo tipo. Y Mateo tenía que hacerles conocer quién era realmente y a quién ellos habían puesto su confianza en el Señor. Pero también nosotros necesitaríamos y necesitamos escuchar esta historia. Porque a veces pensamos que nosotros no somos dignos de entrar a una iglesia. No somos dignos de la familia de Dios. No somos tan buenos. Probablemente yo no sea digno de la gracia de Dios porque no soy tan bueno. Porque yo no me he portado tan bien. Porque yo he cometido errores. Porque en mi familia hay problemas, hay adversidades. Porque metí la pata, porque me equivoqué. Esta es la buena noticia. La soberana gracia de Dios nos alcanza y nos rescata, aún en el hoyo más profundo en el que hemos caído. ¿Me entiende por qué Mateo puso esta lista aquí y la describió? Ahora, no solo vino por y a través de los moralmente marginados, los rechazados, pero también vino por y a través de la diversidad étnica. Vino por y a través de gente que no era judía. ¿Me escuchó? Esto es importantísimo entenderlo. ¿Sabes que Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth todas fueron gentiles? Ninguna fue judía. No puedo entender, pastor. Pues en la genealogía de Jesús hay gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Saben? ¿Quién es un gentil? Nosotros. El judío decía, si no eres judío, si no procedes de una madre judía, tú eres gentil. Para ellos el mundo estaba dividido entre judíos y gentiles. Y ellos miraban con desprecio a los gentiles. Qué curioso. En la genealogía de Cristo hay gentiles como nosotros. O sea, en la genealogía de Jesús hay judíos y hay gentiles, de los dos pueblos, de los dos grupos de personas. Ahora, mire el versículo 3, porque aquí no acaba todo. Mire el verso 3. Ok, vamos a leer el verso 5 mejor. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaías. Quiero detenerme en esta pareja, Boz y Ruth. Ruth no era judía. La Biblia dice que Ruth y Noemí, su suegra, hicieron un viaje desde Moab, al otro lado del río Jordán, hasta Belén. ¿Por qué? Porque sus maridos habían muerto. En otras palabras, Ruth estaba viuda, no tenía esposo. Ahora, en ese tiempo, que una mujer no tenga esposo o esté viuda, no se veía bien, para nada. Y ella, dice la escritura, que Ruth en Belén fue a espiar en los campos de un agricultor. En esa cultura se esperaba la tarde para que la gente pobre llegara a los campos y pudiera sacar esas espías para poder luego procesarlas y comerlas. Bueno, ella fue a espiar en el campo de Boz. En el campo de Boz. Boz era un hombre rico en Belén. Saque sus conclusiones. Un hombre rico en Belén, quien se enamoraría de esta mujer gentil, se casaría con ella. Ahora, ¿por qué esta mujer fue ahí y fue con la intención de que Boz la viera? En esta cultura, si una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano, o sea, el hermano, tenía que redimirla, tenía que resarcirla. Estaba esta mujer sola, así que el hermano tenía que apuntarse. Hello, aquí estoy yo.
¿Dónde está esa mujer viuda? Ok, tenía que entonces redimirla, tenía que darle su apellido, otra vez restaurarla. ¿Por qué podía hacer eso Booz? Porque era el hermano de el esposo de Ruth, era su pariente más cercano. Ellos no podían decir no, yo no quiero, no, tenía que hacerlo, hermano. Eso no pasa en estos tiempos, ¿verdad? Que se le muera el esposo a alguien y el hermano del difunto tiene que asumir el compromiso. No pasa eso. Algunas hermanas dicen gracias a Dios. Pero en ese entonces pasaba esto. Entonces, este es el punto. No se lo pierda. Booz calificaba para ser el pariente redentor. Se casa con Ruth y tienen familia. Ahora, en esta genealogía encontramos judíos y gentiles. Escucha, para que el pueblo de Israel pueda ser redimido, pueda ser salvado, recuperado, tenía que hacerlo un pariente cercano. ¿Quién es ese pariente cercano que calificaba para redimir a Israel? Jesucristo, porque Jesús era judío. Gloria a Dios. Así que cualquier judío podía ser redimido por Jesús. Cristo vino por su pueblo, aunque su pueblo le rechazó. Pero este es el punto. ¿Y nosotros los gentiles? ¿Cómo nosotros nos vamos a salvar? Esta es la buena noticia. En la genealogía de Jesús también habían gentiles. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es nuestro pariente redentor, porque como Él vino de mujeres gentiles, Él también nos puede redimir y nos puede salvar. O sea, Él puede hacerlo por los dos grupos, tanto judíos como gentiles. Y esto es el propósito. Ese es el otro aspecto de la salvación soberana de Dios, que no solamente nos salva por su gracia y su misericordia, sino que nos salva para cumplir su propósito de salvar a las naciones y de que el evangelio llegue a todas las naciones. Dios desea salvar a cada nación y cada etnia y bendecir con su propósito a todas las naciones. Y estamos incluidos, tú y yo, en esa salvación. ¿Cuántos dicen amén por ello? Gloria a Dios. Eso quiere decir que no hay mejor país que otro país. Eso quiere decir que el pueblo de Israel no es mejor que nosotros. Eso quiere decir que Dios ama a todas las naciones y quiere redimir a todas las naciones. Gracias. Jesús vació su corazón en sus 12 discípulos y luego les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo había calificado ¿para qué? Para ser el pariente redentor de todos nosotros. Jesús dijo: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A todas las naciones tenía que ser predicado este evangelio. El evangelio de Mateo nos enseña que el énfasis del tema de las misiones está no solamente en Navidad, sino en todo el año y en toda la Biblia. Las misiones fue el propósito de Dios desde el comienzo de la historia, de salvar a toda la humanidad. Esto me lleva a la tercera enseñanza. Dios está con nosotros en cada parte del camino de la vida. Dios está con nosotros en cada parte del camino de la vida, por muy difícil y complicada que haya sido nuestras vidas, por muy accidentadas que hayan sido, por las experiencias más terribles que hayamos vivido.
Dios las ha permitido y todo ello nos ha conducido a Cristo y a su gracia salvadora. A veces nosotros queremos olvidarnos y poner a un lado las experiencias duras y difíciles que hemos vivido. Dios dice: no lo hagas. Yo voy a santificar todas esas experiencias, porque la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todo ayuda bien, hermano, hermana. Es más, probablemente esa experiencia dolorosa de tu vida ha hecho posible que tú hayas llegado hasta aquí. Porque si no hubiera pasado nada, no hubieras llegado hasta aquí. La adversidad ha sido como un puente que te ha acercado a Dios. Por último, la cuarta enseñanza: cualquiera puede estar en la familia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera puede estar en la familia de Jesús. Al final del día, hermanos, Dios, ¿cómo nos salva? Nos salva por su gracia soberana. Por favor, esto es muy importante, hermanos. Nos salva por su gracia, por su misericordia y por su amor. No vaya por la vida tratando de impresionarle a Dios. Él te conoce, Él me conoce. Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestras caídas, nuestros errores, nuestros triunfos, nuestros fracasos. A Él nada le sorprende. Él lo ha sabido desde siempre. Pero a pesar de eso, Dios nos quiso salvar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A pesar de todo, Dios nos quiso salvar. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé, ¿se ha dado cuenta que hay familias que adoptan criaturas? Adoptan a niños huérfanos o a niños abandonados. Y no les chequean ni ven nada sobre este niño, ni lo que va a pasar, ni cuáles son las tendencias de su conducta, nada. Simplemente los adoptan. ¿Qué les motiva a adoptar estas criaturas? El amor. El amor. Algunos niños serán muy activos, otros serán, no sé, tendrán algunas tendencias, pero con todo y eso, las familias que adoptan criaturas dicen: yo no lo dejo, es mi hijo, es mi hija, y no me importa si es así o es asá, no me importa si tiene estas tendencias o las otras, no me importa. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Yo amo a esa criatura. Déjame decirte algo: Dios nos adoptó a cada uno de nosotros en su familia, con todo y como éramos. Y ¿sabes qué? El diablo a veces viene a susurrarnos y decir: Dios no te quiere, tú eres así, tú eres asá, no te estás portando bien, tú eres esto y tú eres el otro. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Es mi hijo, es mi hija, por lo cual mandé a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por sus pecados y el castigo que merecían. Él nos ha adoptado en su familia. ¿Por qué lo merecíamos? ¿Por qué lo merecíamos? No, por su gracia soberana, porque así Él lo quiso. Pero no solamente Él nos salva con su gracia, sino también lo hace por una razón. ¿Y la razón cuál es? Su razón suprema es que su propósito global de salvar a los perdidos del mundo se cumpla. Ese es el corazón de la genealogía de Mateo. Por eso Él vino. Jesús vino para redimirnos, porque Él es el pariente redentor. Y puede hacerlo tanto para los judíos como para los gentiles. Y hacer de los dos pueblos uno solo. Y ahora pertenecemos a su familia. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por tu misericordia? Y gracias por tu bondad. Ahora, su amor y su misericordia
me deben motivar a que cada día que yo viva, cada cosa que haga, lo haga para su gloria y para su honra. Señor, este día no quiero pecar. Este día quiero honrar tu nombre con mi conducta, con mis pensamientos, con mi mirada. Eres tan valioso para mí, Jesús. Vales tanto para mí, has hecho tanto por mí sin merecerlo, que quiero vivir cada día dando testimonio de tu gracia, de tu bondad, de tu santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, ¿por qué es importante este mensaje? Porque lo que quiere Dios es que nosotros salgamos de aquí y vayamos a un mundo que piensa que no merece nada de Dios. Salgamos de aquí, vayamos a nuestros hogares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, porque ¿sabes qué? Muchas de estas personas piensan que son tan pecadores que no podrían pisar un templo, que no podrían acercarse a Dios, que Dios los rechaza, que Dios los ve como chusmas y están descalificados para el reino de Dios. Nosotros podemos decirle, pues te equivocas. La genealogía de Jesús incluye ¿quiénes? Pecadores, prostitutas, mentirosos, adúlteros, criminales, incluso gente que rechazó a Dios, incluso gente que hizo que otros pecaran. Pero eso te demuestra una cosa: Dios te ama. Dios te ama. Ven a Él tal y como te encuentres. Ven a Él con tus heridas, con tu corazón roto, con ese pasado que te persigue cada día. Y dile: Jesús, aquí estoy. Yo no merezco que tú me salves. No merezco ser parte de tu familia, pero ahora entiendo que es por tu gracia y por tu misericordia que tú lo puedes hacer. Sálvame, Jesús. Permíteme entrar a tu familia. Lávame con tu sangre. Quiero ser uno más de tu familia. Quiero ser ese hijo adoptado, esa hija adoptada. Y voy a hacer todo mi mejor esfuerzo con la ayuda de tu Espíritu para que cada día yo te honre, para que cada día yo deje en alto tu nombre y la gente pueda decir: ¿por qué él, por qué ella es diferente? Y yo le pueda dar testimonio, porque Cristo está en mí, porque Él cambió mi vida. Él cambió mi vida y Él cambió tu vida. Nosotros tenemos una historia que contar, y cuando empieces a contarla, la gente se va a entusiasmar. Cuando tú le empieces a decir quién eras y de dónde te sacó el Señor, la gente va a cautivarse con tu historia. Pero más que nuestra historia, es la historia de Dios. Es la historia de Jesús. Es la historia de redención, lo que la gente necesita escuchar. Y nosotros estamos llamados a compartirla. ¿Lo harás? ¿Saldrás de aquí y contarás esta historia de Dios? La gente está esperando. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si tú no se la cuentas a tus vecinos, ¿quién la va a contar? Si tú no se lo cuentas a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, ¿quién lo va a hacer? Vayamos y contemos esta historia. Amigo, amiga, quizás esta historia te ha tocado. Esta historia de Dios te ha impactado, porque jamás te imaginaste leer la genealogía de Jesús y encontrar en ella estos personajes. Pero lo hicimos con un propósito. Lo hicimos con el propósito de que la misma razón que el Señor los usó a ellos es la misma razón por la cual hoy estás escuchando este mensaje. Dios te ama. Cristo te ama. Murió en la cruz del Calvario por ti. Pagó la deuda de tu pecado.
tomó el castigo que tú y yo merecíamos recibir y entregó su vida y derramó su sangre y murió, pero al tercer día resucitó y hoy vive. ¿Cuántos lo creen? Hoy vive, pero quiere vivir en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué hago, pastor? Muy simple: arrepiéntete de todos tus pecados cometidos y cree en Jesucristo. ¿Qué es creer? Deposita tu fe y tu confianza en Jesús y hazlo Rey y Señor de tu vida. La Biblia dice que si crees en Jesucristo serás salvo. Hoy es el día de salvación. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Hermano, incline su rostro. Dígale: gracias, Señor, porque tú conoces mi pasado, porque tú sabes lo que yo hice o lo que hicieron conmigo, porque tú sabes toda mi vida y aún así me has salvado y estoy en tu familia. Mientras que oramos, amigo, amiga, si tú quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal, ahí donde estás, déjalo saber. Levanta tu mano y di: yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te vamos a ayudar, oraremos contigo. Si hay alguien aquí, levante su mano y diga: yo quiero que Cristo me salve. Ahora quiero hacerlo Rey y Señor de mi vida. ¿Hay alguien aquí? Levante su mano para orar por ti. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Bien, el coro va a cantar una canción tan hermosa: Sublime Gracia. Qué mejor momento para ponernos de pie y decirle: oh Señor, tu sublime gracia alcanzó mi vida. Yo estaba perdido, yo estaba sin esperanza, pero hoy entiendo que tú has sido tan bueno, tu amor es tan grande, que a pesar de lo que soy y de lo que hice, tú no miraste nada de eso. Me salvaste, me has puesto en tu familia. Y yo quiero pararme y quiero cantar esta canción y quiero decirte: gracias, Jesús, porque la Navidad me recuerda quién soy en Cristo Jesús.